vamos a hablar acerca de enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas hoy significan gastos elevados, obviamente para la familia del paciente. Y como el cuerpo es sabio y las neuronas trabajan por nosotros, es importante saber cómo diagnosticar, cómo tratar y en algunos casos cómo aprender a vivir con ello. Empecemos, por favor. Buenas tardes, doctor Pablo, doctor Federico, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué son y cuáles son las enfermedades neurodegenerativas, doctor Pablo? Bueno, las enfermedades neurodegenerativas, como indica el nombre, son un conglomerado, son un conjunto de muchas enfermedades que tienen una progresión, no es rápida, sino que tienen una progresión, generalmente es lenta, pero como dice el nombre es progresiva y afecta principalmente al sistema nervioso central, sin descartar también que puede afectar al sistema nervioso periférico. Cuando hablo de central y periférico me refiero a todo lo que está dentro de la cavidad craneana, cerebro, cerebelo, el tronco encefálico y también todas las neuronas que van hacia las extremidades. Y bueno, estas enfermedades, son muchas, como les dije, vamos a nombrar las principales. La que tiene una mayor prevalencia es la enfermedad de Alzheimer, conocida como una de las demencias más comunes y cada vez está siendo más frecuente y a menos edad. Otra de las enfermedades también principales es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que también vamos a ir hablando un poquito más, desarrollando, pero esa es otra de las principales que también está empezando a afectar mucho a la población. Otra de las enfermedades también que está dentro del grupo de las neurodegenerativas es la enfermedad, se llama enfermedad lateral amiotrófica, que es una neurodegeneración que después deriva en una parálisis, que lo tuvo un famoso científico, un físico, premio Nobel, que es Stephen Hawking, ¿no? Que quedó después en parálisis total. Y otras enfermedades que tal vez son menos comunes, pero no dejan de estar en este grupo, como la enfermedad de Huntington. Hay otra enfermedad de la esclerosis múltiple, hay otro tipo de enfermedades también, pero las principales, vamos a decir las abanderadas, son el Alzheimer, Parkinson, la famosa ELA, que es la lateral amiotrófica, y la esclerosis múltiple. Doctor Federico, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades neurodegenerativas? Los síntomas de las enfermedades degenerativas comienzan con pequeños olvidos, con desorientaciones. A mí me gustaría separar en dos, ¿no? Las que son enfermedades psicomotoras, como ser el Parkinson, porque si empezamos a hablar en general de todo, no nos alcanza el día para hablar de eso, ¿no? Entonces, en las enfermedades en que cursa con los olvidos, con la falta de memoria, que ha habido una gran discrepancia en cuanto a las definiciones, que en realidad no nos interesan a nosotros y tal vez tampoco a los médicos, ¿no? Porque en un principio decían, ¿por qué llaman Alzheimer? ¿Cómo saben que es Alzheimer? Porque se forman unas placas amiloides que son indetectables por resonancia magnética, indetectables por ecografías, radiografías, tomografías y análisis sanguíneos, laboratorios, etcétera, etcétera. Y la única forma de diagnosticar es en la autopsia post-mortem, ¿no? Entonces, nos hacemos un lío, o los psiquiatras se hacen un lío, tratando de darle un nombre. Al final dijeron, bueno, todo lo que es demencia es Alzheimer. Y otros no están tampoco de acuerdo en eso y dicen demencia senil. Y tampoco están de acuerdo en que sea demencia senil, porque una demencia puede haber en una persona mayor, desde luego, de 80, 70, 60, y demencia puede haber a los 20, demencia puede haber a los 25. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. La diferencia es que uno es más joven y el otro más viejo, entonces lo de senil tampoco le viene al caso. Entonces deberíamos tratar de englobar estas afecciones en lo que son las demencias, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Los que dije al principio, que puede comenzar con personas que se empiezan a olvidar cosas elementales, como decir dónde he dejado, por decir, mi cepillo de dientes, dónde he dejado las llaves, o dejar las llaves dentro del carro, algunas veces incluso olvidarse dónde han parqueado el carro,
y mucha gente que está escuchando seguramente está relacionando con que les haya pasado eso, y a todos nos pasa. Eso no quiere decir que tengamos demencia porque pase eso. A mí me ha pasado dejar el carro y al día siguiente, bueno, ahora felizmente no tengo carro, no estaba el carro en mi garaje y yo lo había dejado acá en mi fuente de trabajo. Entonces, lo de la demencia, cuando comienza, tampoco hay un límite. Cuando al principio decías de que eran enfermedades muy costosas, efectivamente en países adelantados, en Europa y en Estados Unidos, se gastan miles, millones de dólares, no solo en las terapias, sino en las investigaciones. Pero aquí en nuestro medio, en realidad, deberían ser enfermedades en las que no se gastan. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que son incurables. Cuando ya es demencia, no estoy hablando de cierto tipo de afecciones que son, porque hay unas que son irreversibles y otras que son reversibles, ¿no? Las reversibles son a causa de ¿qué? Enfermedades vasculares, o sea, enfermedades que tienen que ver con la circulación sanguínea, que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro, que es transportado por la sangre, por los glóbulos rojos. Al haber obstrucciones o al haber exceso de colesterol o cualquier otra situación por la cual no está llegando suficiente sangre al cerebro y por lo tanto no está llegando la cantidad de oxígeno, esa persona va a empezar a tener olvidos, va a empezar a desorientarse, va a empezar a tener comportamientos un poco extraños, pero es irreversible porque una vez que se corrige estas enfermedades de origen vascular, la persona va a mejorar. También cuando es a causa de, digamos, de un traumatismo, la persona ha tenido un accidente y ha tenido un golpe en el cráneo y la persona está totalmente desorientada y de repente tiene una amnesia que no reconoce a nadie y poco a poco empieza a mejorar. Pero no empieza a mejorar porque haya ido a un médico. Obviamente que los familiares le van a llevar al médico. A lo que me voy es a lo siguiente, de que este tipo de afecciones se curan solos. Solos es un decir. ¿Por qué? Porque son cosas que se pueden hacer en la casa. Mejorar la alimentación, mejorar los hábitos de vida, las conductas, mejorar el ejercicio, tomar sol. Hay una terapia que está muy de moda que uno puede buscar en el internet, que es la inmersión en agua fría, por ejemplo. Cosas de ese estilo que no está en nuestro estilo de vida, pero que se tienen que empezar a implementar. Y por lo tanto, en nuestro medio deberíamos considerar como las enfermedades en las que menos dinero se debería gastar, pero que se gasta. ¿Por qué? Porque la persona que va a un psiquiatra, ¿por qué? Porque el esposo, la esposa, la mamá ha empezado a presentar síntomas de que se está olvidando, obviamente que para justificar la visita, la consulta al médico, va a salir con una receta, va a terminar en una farmacia, va a terminar gastando dinero y va a terminar intoxicando el hígado de la persona porque no hay cura. Eso está comprobado, no es irreversible. No estoy hablando de las demencias, de esos orígenes que he dicho hace un rato y que también pueden haber otros, ¿no? Deficiencia en la alimentación, por ejemplo. Personas que no consumen omega 3 y en nuestro medio es una de las principales causas porque lastimosamente no tenemos mucho acceso al pescado marino, que es el que tiene más omega 3, pero eso sí se debería suplementar. Lo otro, ya dije, es por traumatismo o porque el sistema cardiovascular o más vascular, porque puede ser que su corazón esté muy sano, aunque también tiene influencia, pero sí vascular, que no permite la llegada de oxígeno al cerebro. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar son las cosas prácticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llevando al médico sacamos algo? Tal vez si ha sido un traumatismo, una caída, para ver si no ha habido una fractura, tal vez para ver si tiene muy elevado su colesterol, aunque si implementamos lo que hemos hablado en todas las entrevistas que hemos tenido, de tener una vida sana, alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera, seguramente no vamos a necesitar acudir al médico. Doctor Pablo, ¿a qué edades se dan más las enfermedades neurodegenerativas? ¿Afecta más en mujeres o en varones? Bueno, el mayor porcentaje de incidencia de estas enfermedades se da más allá de los 65 años, cuando ya se dice senil.
pero eso no descarta que pueda haber, como decía el doctor, a edades más tempranas. Y vamos a ir viendo en estos próximos años muy interesantemente el desarrollo de ciertos tipos de neurodegeneración asociados o no a demencia en personas más jóvenes, y después les vamos a explicar por qué. En el tema de hombres y mujeres no depende mucho del género, aunque sí hay ciertos porcentajes en determinadas enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer es mucho más prevalente en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más tiempo, hay más viudas que viudos. El hombre, por lo general, no voy a decir que no se cuide, pero el hombre generalmente muere antes que la mujer tiene más expectativa de vida, entonces por lo tanto tiene mayor porcentaje de incidencia. En el Parkinson está similar entre hombres y mujeres, depende mucho de lo que dijo el doctor, que es muy importante, es el estilo de vida. Va a depender mucho de eso, porque aparte del estilo de vida hay otros factores que pueden determinar, por ejemplo, la historia familiar. Pueden haber factores genéticos predisponentes, ¿no? Si tú sabes que tu mamá o tu papá ha padecido alguna enfermedad neurodegenerativa y tú no cuidas tu estilo de vida, pues tienes mayor porcentaje de tendencia de poder desarrollar ese tipo de neurodegeneración. Claro. Y bueno, como te digo, no está directamente relacionado o que sea hombre o mujer, sin embargo pueden haber porcentajes en ciertas enfermedades, pero depende mucho del factor genético, el factor hormonal y el estilo de vida, que pienso que es lo principal, que es como el tallo, el tronco de este tipo de enfermedades. ¿Y tuviera algo que complementar a lo que decía el doctor Federico sobre la razón de estas enfermedades neurodegenerativas? Bueno, respecto a todo lo que es neurología y sobre todo estas enfermedades neurodegenerativas, yo creo que como humanidad, como ciencia también, estábamos rascando la superficie, porque es un universo. Se dice que se ha determinado que el número de neuronas es similar al número de estrellas, son billones de neuronas que tenemos, incontables. Entonces, uno de los factores, aparte del predisponente hormonal genético, por ejemplo, lo que yo les estaba comentando hace rato, porque se puede ver en personas, en adultos mayores y en adultos jóvenes, o incluso en una edad más temprana, jóvenes, adolescentes, vamos a decir, es el estilo de vida. Por un ejemplo así, que yo me acuerdo de mi niñez ahora a la actualidad en la que vivo. Yo sabía el número de mi mejor amigo de memoria, su teléfono fijo, porque no había celulares. Sabía algunas cosas de memoria, que tenía que saber carnet de mi papá, de mi mamá de memoria. Y muchas cosas pueden ser cosas, palabras, definiciones, o teníamos que ir a la biblioteca o preguntar al abuelo, que es el que sabía más. Hoy en día es cierto que es una gran herramienta, los teléfonos inteligentes nos ayudan bastante. En el minuto tienes acceso a la red, tienes acceso a la información total. Y está bien que lo usemos como herramienta, pero también se está viendo que, por ejemplo, con la incursión de la inteligencia artificial hoy en día, las tareas que se les da a los muchachos, pones un código para que la inteligencia artificial te lo haga todo el desarrollo del ejercicio y vos solo tienes que copiar. O las respuestas te dicen, ¿no? Tienes que escribir un resumen. A mí en mi tiempo me decían escribir resumen de un libro, ¿no? Y tenías que leer el libro y tú resumir. Era tedioso, te tomaba días, toda mi vacación se la pasaba así. Pero hoy con inteligencia artificial te dicen, quiero un resumen de tal libro, y resumido el libro, bien resumido, y te das toda la tarea de copiar. Entonces se están acortando, digamos, las tareas en muchos sentidos, pero al mismo tiempo el desarrollo mental, la función cerebral pienso yo, se está cambiando. No sé si decir está deformando, pero sí está cambiando. Por ejemplo, yo también me hago la pregunta, ¿por qué no hay esos genios de la música como Beethoven, Mozart, los que hacían la música clásica, que eran totalmente unas obras maestras? Y hoy parece que no hay eso, ¿no? O sea, no hay, o es que no conocemos tal vez, pero el tema de la tecnología está sirviendo como una gran herramienta, pero al mismo tiempo está causando problemas de depresión, insomnios. Puede ser que también el tema de la memoria nos pueda afectar si es que no desarrollamos nosotros. También, por si acaso, las pantallas nos causan una inactividad severa o tremenda, vamos a decir, si es que las pantallas obviamente nos retienen. Ahora que está muy de moda esto de hacer las maratoneadas de series, de películas, todo tu sábado, todo tu domingo te la pasas viendo algo y no has aprovechado el sol, no has aprovechado el pasto, no has aprovechado el aire de afuera, hacer ejercicio, que es muy importante, sobre todo hablando del Parkinson, ¿no? Doctor Federico,
Parecía que las enfermedades neurodegenerativas son incurables, ¿es así? Sí, hace un momento ya en la primera intervención dije que son incurables según se trate de las demencias que vienen por un factor genético, que vienen por un desgaste o diríamos por la muerte celular, por lo que acaba de decir Pablo, ¿no? La falta de ejercicio neuronal, porque habiendo ahora las computadoras, las maquinitas de calcular, que cuando yo era estudiante estaban empezando a ver esas maquinitas, o sea que si la profesora decía 12 por 11 teníamos que saber multiplicar por lo menos hasta el 20, por decir 15 por 15, 225, y todos sabían, tal vez no todos, ¿no? Pero ahora si a un niño le dices 8 por 8, entonces saca su máquina o saca su celular y te da la respuesta y no se va a equivocar. Pero ¿qué está haciendo eso? Digamos, de alguna manera siendo ventajoso porque los muchachos están avanzando mucho más, por ejemplo, en lo que dice del libro, que te lo resume una máquina, pero estamos perdiendo en creatividad, estamos perdiendo en objetividad, estamos perdiendo en un montón de cosas que la computadora, por mucho de que avance, vamos a decir que en estos últimos 50 años ha avanzado de una manera, pero se dice aritmética, geométrica, qué sé yo, geométrica vamos a decir, va a avanzar muchísimo más, pero a la vez va a ser muy, muy perjudicial, además que nunca va a lograr la computadora hacer lo que hace un cerebro, ¿no? Hablamos de los millones de neuronas, dijo Pablo, y hay un científico que dijo que no se sabe exactamente, pero que no son menos de 100.000 millones de neuronas. Entonces, 100.000 millones de neuronas, que cada una de ellas puede comunicarse 10.000 veces, o sea, lo que ellos llaman vías de comunicación, incluso algunos llaman carreteras de comunicación, que no son fijas. Si bien las neuronas son fijas, son algo que está ya en nuestro cerebro, hemos nacido con esos 100.000 millones de neuronas, y aunque cada día se mueren un montón, pero también se crean las neuronas. Hace 10 años, si alguien decía eso, pensaran que uno está loco, porque decían todas las células de tu cuerpo, las células del hígado, las que más se reproducen, digamos, o se regeneran son las células de la piel, pero jamás las células del cerebro. Pero ahora los últimos estudios más avanzados de la neurociencia han visto de que la neurogénesis precisamente es la creación de nuevas neuronas. Al crear nuevas neuronas estamos creando nuevas carreteras, como llamé hace un momento, otros científicos le dan otros nombres. O sea que lo que vale más que la neurona misma es las conexiones que hay entre las neuronas por medio de algo que se llaman sinapsis. Y esto se realiza por medio de los neurotransmisores. Entonces, hablar de neurotransmisores es algo súper importante porque hay algunas células del cerebro, algunas neuronas, que tienen ciertos receptores para cierto tipo de neurotransmisores, digamos la dopamina, que la dopamina es la que determina si vas a tener una demencia. Precisamente la disminución de la dopamina hace que también tus neuronas disminuyan. ¿Y por qué no hay dopamina? ¿Por qué no hay dopamina? ¿Y por qué la persona empieza de pronto a tener temblores? Aunque yo dije, bueno, vamos a hablar hoy día solamente de lo que es memoria, pero ya que hemos hablado del mal de Parkinson, pues esos temblores no siempre son Parkinson, por si acaso. Hay temblores debidos a otra cosa. Pero si es el mal de Parkinson, eso sí se ha detectado y para eso sí se puede ir al médico y eso sí el médico puede dar la receta y esa receta sí puede funcionar y precisamente es algo que sustituye a la dopamina, ¿no? Que es la L-dopa o levodopa combinada con carbidopa y la persona puede temblar menos, pero eso es a corto plazo o a mediano plazo, porque cada vez van a tener que ir aumentando más la dosis para ir sustituyendo esa dopamina, porque cada vez la persona va a tener menos dopamina, hay que aumentar, hay un momento en que el médico dice no, ya no se puede aumentar, estamos en la dosis máxima y ni modo, el enfermo se va a morir de mal de Parkinson. ¿Por qué? Porque no hemos tomado otras medidas paralelas, que seguramente en las preguntas posteriores
podemos abarcar eso, de qué puede hacer el familiar. Los científicos llaman a las personas que acompañan, digamos, o que viven con una persona que tiene una necesidad de alguien que les cuide, los llaman precisamente cuidadores, ¿no? Y para esos cuidadores es que hay que darles, porque ellos terminan más enfermos a veces que el propio enfermo, porque en otros países existe gente que está especializada, en nuestro medio no, en ser cuidadores de personas, ya sea con demencias o sea con mal de Parkinson. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas para protegerse ellos y para ayudar al enfermo a que no la pase tan mal? Y si hay antecedentes en la familia de este tipo de enfermedades, ¿la persona está condenada a tener esta enfermedad o cualquier enfermedad neurodegenerativa? No siempre, indudablemente hay algún factor genético que puede ser predisponente, pero es como de un diabético, ¿no? Entonces en un diabético hay más incidencia. En un diabético, los papás diabéticos casi siempre de 3 hijos, 2 van a ser diabéticos, pero aún sabiendo una persona que sus papás son o han sido diabéticos y no toma las medidas para decir yo no quiero ser diabético, y empieza a hacer cambios en lo que ya hemos hablado, hábitos de vida, alimentación, etcétera, etcétera. Lo mismo es en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Si una persona tiene una vida sedentaria, su alimentación es chatarra pura, si no toma medidas de hacer algún tipo de ayunos, la meditación, caminatas, ejercicios, sol, suplementarse con algunas vitaminas que son importantes. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas se habla de por lo menos 4 vitaminas que son importantes: la B1, la B6, la B9, que es el ácido fólico, que todas las mujeres deberían conocerlo porque durante el embarazo tienen que tomar ácido fólico, pero puede ser también por medio de la alimentación, las hojas verdes, pero comer todos los días brócoli, espinaca, celery, tal vez no les guste, entonces tienen que tomar una cápsula del ácido fólico o vitamina B9, porque puede dar lugar a una enfermedad neurodegenerativa en el bebé, en el feto, que es la columna bífida, ¿no? Que hace que el cordón neural se divide en 2 en la colita, y ese niño va a ser paralítico de las piernas para toda la vida, incurable. Entonces, ¿qué otras medidas se pueden tomar para una persona que sabe que sus papás o sus abuelos han tenido Alzheimer? Que yo sepa, no tiene tanta incidencia, digamos, como en otras enfermedades, pero de que sí hay factores predisponentes en esas personas a tener también algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Pero eso yo le transmito a la gente que escuche estos programas, de que no se asusten, que si en su casa puede haber sido su abuelo con mal de Alzheimer, su papá con mal de Parkinson, su mamá con demencia, no van a tener eso, pero tienen que adoptar buenos hábitos de vida. Doctor Pablo, ¿cómo se trata a una persona con este tipo de enfermedades neurodegenerativas? Bueno, ya para hacer el tratamiento, en realidad para hacer el tratamiento antes hay que llegar al diagnóstico, ¿no? Cuando ya se llega al diagnóstico en sí, lamentablemente cuando ya se da el diagnóstico hay poco que hacer. Se puede dar un tratamiento, como ha dicho el doctor. En el caso del Parkinson hay medicamentos, hay también medicamentos que mejoran la cognición, ¿no? O sea, medicamentos que en el caso del Alzheimer, por ejemplo, hay terapias como la fisioterapia, ejercicios físicos, incluso hay terapias del lenguaje, del habla, porque como es neurodegenerativo, significa que el sistema nervioso va degenerando hasta el lenguaje, incluso ya en etapas muy terminales, la respiración, porque todo funciona en base al sistema nervioso. Entonces, cuando se empieza a afectar otros órganos, obviamente ya es mucho más difícil. Tal vez mi conclusión o mi consejo en este caso sería más que sí hay tratamientos, no nos vamos a cerrar a esto, que sí hay tratamientos, hay terapias que tenemos que hacer. De hecho hay personas, como dice el doctor, especializadas en poder cuidar, porque estas enfermedades son muy duras para el paciente y para la familia, porque son imposibilitados de hacer una actividad común, como por ejemplo comer. Una persona que tiene alteración motora no va a poder ni siquiera comer por sí mismo. Una persona que tiene ya un Alzheimer desarrollado no reconoce a sus familiares, todos los días preguntarles es cansador. Entonces hay personas especializadas, pero
¿qué es lo que yo quiero enfocarme? Es hacer medicina preventiva. Como el doctor decía, si alguien está teniendo olvidos chiquitos de olvidarse cerrar la puerta, la llave o cosas que normalmente solía hacer, puede prevenir y empezar. Hay suplementos que pueden ayudar bastante, que son naturales, como ahorita se nos viene, por ejemplo, el ginkgo biloba, que es un irrigador cerebral, que mejora la concentración, la memoria. El complejo B, que es muy necesario, también que deberíamos tener acceso en una buena dosis para poder hacer una prevención. Y lo que les decía anteriormente, el estilo de vida, tal vez tener un poco de control en el tema de las pantallas, el tema del dormir, aunque parezca que no es tan real o tan importante, el tema de dormir es muy importante porque ahí es donde hay también regeneración, la neurogénesis, y también uno puede afrontar el día siguiente ya habiendo descansado, porque si no has dormido bien y el día siguiente tienes que hacer tareas, tienes que hacer tus actividades sin haber dormido bien, te empiezan los dolores, hay una toxicidad ambiental alrededor de la neurona, que eso sí la altera y eso puede desarrollar en la degeneración, ¿no? Y finalmente lo que dijo el doctor me pareció muy importante porque me acordé hay un ejemplo de una familia de 3 generaciones, que la abuela tuvo cáncer de mama, la hija tuvo cáncer de mama, fallecieron por eso, y las nietas, que eran 2, una de ellas dijo, yo me voy a hacer operar, antes que me diagnostiquen se hizo sacar las 2 mamas, y la otra dijo, no, yo no quiero hacerme operar, yo quiero... o sea, una vivía con mucho miedo, decía, voy a tener mi abuela ha muerto con esto, mi mamá ha muerto con esto, yo tengo miedo y me hago operar antes de esto. Y la hermana dijo, no, yo me voy a cuidar, quiero vivir tranquila, quiero vivir bien. O sea, a lo que voy es que hay una mentalidad de que si ves hacia arriba y te ves tus familiares que han padecido algo y tú tienes miedo y vives con eso, ese mismo miedo a veces te puede hacer desarrollar una enfermedad que tal vez no estaba para tu vida. Hay personas que pueden vivir tranquilas, aun que su papá o su mamá haya tenido, por más que tengan ese factor genético familiar, si no están pensando, porque una persona puede amanecer y dormir pensando en el cáncer y obviamente está con esa tendencia a desarrollar cáncer, y una persona puede vivir olvidándose de eso y vivir sano, tranquilo, que es lo que yo generalmente hago una relación, no estoy diciendo que sea así específicamente, pero una persona que vive en el campo, digamos, una persona que vive en una granja, en un lugar alejado, con muchas cosas verdes, animales y demás, generalmente se olvida, vive más desestresado, duerme mejor, entra al baño de forma más regular. Cosas que nos estresan, como las noticias, la bulla, la toxicidad ambiental, hace que tenga mayor predisposición. Entonces, no vivir con miedo realmente, porque se puede hacer algo, se puede vivir de forma tranquila, en paz. Es que ahí es donde ingresa la salud mental, ¿no? Porque al estar en contacto con la naturaleza, obviamente mantiene más tranquila y más pacífica a cualquier persona. Complementando o más o menos indagando una pregunta acerca de lo que mencionaban, de que si hay temblores, que puede ser que sea de Parkinson o de cualquier otro tipo de enfermedades, o los olvidos, o sea, ¿en qué momento entonces se puede diagnosticar este tipo de enfermedades, doctor Pablo? Bueno, dentro de esta gran gama de enfermedades neurodegenerativas, una de ellas se llama enfermedades desmielinizantes. Es una palabra que vamos a explicarlas. Las neuronas tienen como una cobertura de aislante, vamos a decir, como un cable eléctrico. Generalmente, si nosotros vemos cables, no están sueltos, más bien si vemos un cable suelto, o sea, sin cobertura, es peligroso. Decimos, no toques eso porque puede generarte algún corte. Los neuronas, al igual como transmiten electricidad, transmiten energía, tienen una banda de protección, y cuando esa banda de protección se va desgastando, justamente puede ser por las toxinas, por la mala alimentación, ahí entró el omega 3 que menciona el doctor, esas bandas se van desgastando, uno empieza a tener problemas que, por ejemplo, ahí están las epilepsias, problemas de movimientos involuntarios, sin que sea Parkinson, pueden haber movimientos, por ejemplo, alteraciones del cerebelo que está relacionada al movimiento fino, por ejemplo, unas personas que no pueden, yo he conocido personas que están sanas, no tienen Parkinson, jóvenes, que les pasas una pelota y no pueden agarrar, no tienen la coordinación o no tienen la capacidad, fuerza, medición de poder controlar, porque para hacer cualquier movimiento está en función de la vista, la velocidad, su músculo, o sea, dar órdenes a tu cuerpo para hacer coordinaciones. Y hay personas obviamente que son, sobre todo los asiáticos, que veo mucho, que no sé si alguna vez han visto el tenis de mesa, que juegan a una velocidad increíble, no sé cómo la vista les da para poder coordinar a esa velocidad,
pero son movimientos que, o sea, el ser humano es capaz de hacer eso, y los primeros años de vida sobre todo creo que son muy importantes, porque ahora en esta época, si por ejemplo al niño de 5 añitos, entre 5 y 12 años, su comida diaria es gaseosas, no voy a decir las marcas, gaseosas, los pollos fritos, de la comida rápida del día a día, y no hay otros alimentos que tengan este omega 3, por ejemplo los frutos secos, que es muy escaso realmente los que consuman esto los niños, obviamente a la larga van a tener más tendencia todavía de desarrollar este tipo de problemas. Como ya mencionaban, las neuronas prácticamente controlan todo nuestro cuerpo. Doctor Federico, ¿tuviera algo que complementar para poder evitar, qué prácticas cotidianas pueden evitar este tipo de aparición de enfermedades neurodegenerativas, o qué prácticas ayudan a generar este tipo de enfermedades? Es lo mismo que hablamos de otras enfermedades, y hay un principio dentro de la medicina que dice la función hacia el órgano. Una persona que se ejercita, que hace pesas, digamos, seguramente va a tener más masa muscular que una persona que tiene una vida sedentaria. Lo mismo ocurre en el cerebro. Si nosotros le damos funcionalidad a las neuronas del cerebro con actividades que tengan que ver con el ejercicio cerebral, con seguridad que estas neuronas van a trabajar mejor, con seguridad que estas neuronas se van a reproducir, y sus contactos van a ser mucho más rápidos, muchos más contactos, porque eso se va creando día a día. El momento que yo estoy hablando y que la gente esté escuchando, sus neuronas están creando nuevas vías de comunicación, y esas vías no se pierden, se quedan ahí. De ahí es que vienen los recuerdos y demás. O sea, es tan importante esto. Por eso y yo decía, lo de las computadoras es una gran ayuda, es un gran avance tecnológico y demás, pero jamás va a poder hacer una computadora lo que hace un cerebro humano, nunca, ni dentro de 100 años, porque hay ciertas cosas que son propias de nuestro cerebro. Vamos a decir, a ver, la empatía, ¿no? Es ponerse en la situación de la persona que uno le ve que está pasando una necesidad, un sufrimiento, y le ayuda a una computadora, no te va a ayudar porque no tiene empatía. La intuición, que en todas las profesiones, si una persona no tiene intuición, ya sea un arquitecto, un ingeniero, y sobre todo dentro de la medicina, difícilmente va a poder dar un diagnóstico. El médico puede tener la computadora más avanzada, la tecnología más avanzada, y otro tiene intuición y no tiene la computadora. Y el médico tiene la intuición, su cerebro le empieza a mostrar en la medida en que le está haciendo una anamnesis, se llama, las preguntas que hace el médico al paciente, y en la medida en que el paciente le empieza a contar su vida, le empieza a contar qué siente. Eso es los médicos a lo antiguo, que se sentaban y tenían la paciencia de estar por lo menos una hora con el enfermo, o con el que cree que está enfermo, porque muchos van al médico. Se ha creado una nueva enfermedad, que no es tan nueva, que se llama hipocondría, ¿no? O sea, que la gente dice yo estoy enfermo, y crean sus propias enfermedades, lo que decía Pablo, ¿no? Si una persona dice, oh, yo voy a tener esto, mi papá tuvo esto, y está pensando día y noche, entonces, ¿qué está generando esa persona? Primero, un estrés, que seguramente lo va a poder controlar, o tal vez no. De pronto se empieza a poner ansiosa la persona. ¿Y por qué? Porque ha empezado a tener síntomas muy parecidos a los que tuvo su papá o su mamá referentes al cáncer. Mi papá tenía dolor al orinar, tenía cáncer, y ahora yo he sentido ese dolor. Ya. Entonces poco a poco va avanzando de la ansiedad, puede pasar a una depresión, y la depresión es ya como tener la enfermedad, ¿no? Bien difícil salir, se sale obviamente, pero para eso la persona tiene que poner mucho de su parte, y la gente que está a su alrededor. El gran problema de estas personas, de los que tienen depresión o no tienen depresión, es que se aíslan, ¿no? Y una de las cosas que siempre se ha recomendado a todos, tengan enfermedad o no la tengan, tengan olvidos o no los tengan, es de que no se aíslen nunca, que estén siempre con gente, que estén conversando, que estén leyendo. Algunos recomiendan cierto tipo de juegos que yo la verdad no hago porque no me da tiempo, como las palabras cruzadas que salen en los periódicos,
su docu, puede ser, Sí. que yo ni sé qué será, pero veo que gente es fanática, y el jugar ajedrez o cualquier juego de mesa, pero sobre todo el intercambiar con gente amena, con gente que te hace reír o que tú les haces reír, y en realidad eso es lo que hacen nuestras terapias, son esas, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos que precisamente sábado, que es hoy día, vienen temprano en la mañana y empieza a venir otro y otro, y siempre estamos riendo y conversando, y durante la semana siempre estoy con amigos, ¿no? Y yo he visto que estos amigos siempre están alegres, están sonrientes, se olvidan, sí, se olvidan, y yo si me olvido, pero seguramente menos que si yo, al sentirme un poco decaído, o que me estoy olvidando las cosas, o que empiezo a ver que mis manos ya no están tan firmes como antes, y ya empiezo a sugestionarme de que voy a tener o ya tengo eso, y prefiero aislarme, que no me vean así. Entonces ya la persona empieza en una caída libre que es muy, muy difícil ya de controlar. Quizás solo para complementar esto que dijo el doctor, tal vez en nuestra sociedad de alguna manera también hay un autoanálisis, tal vez a las personas mayores, a los mayores, de cierta forma es como que tenemos como una tendencia como a aislarlas o separarlas intelectualmente, socialmente, hasta como que ya calificarlas de que no son capaces de hacer ciertas cosas, y bueno, a veces las ponemos en ese ámbito. Y es todo lo contrario que pasa, por ejemplo, en el Asia, ¿no? En esas zonas donde más bien al adulto mayor se le da mucho valor, o sea, todo lo que sabe más bien tratan de absorber, aprovechar. Y ahí quería yo apuntar, hay una mujer española que tiene casi 90 años, Ana María La Justicia, que si ustedes la escuchan hablar, parece un diccionario, parece un libro hablando. Y tiene altos años de edad. 97 años. 97, casi 100 años, pero habla con una lucidez terrible. Entonces hay que valorar a las personas, a los adultos mayores, más a sus familiares, cuidarlos y uno mismo cuidarse, porque vamos a llegar a esa edad. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos en esta entrevista. Nos encontramos en la siguiente entrevista. Gracias a todos también.